Sí, señor. Muy bien, bueno, buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Camilo Cadavid y el día de hoy pues, les voy a hablar de generación marginal de Terrien eh, en estos tiempitos que tenemos para hacer esta charla. De esa manera de introducción, la generación marginal de Terrien es una enfermedad que es relativamente rara, no es muy frecuente, que realmente tenemos reportes de incidencias y prevalencias nulas. Realmente son estimaciones porque no hay reportes epidemiológicos grandes de esta entidad, por lo cual pues nos habla de que no es una patología pues realmente muy frecuente y se caracteriza por un proceso de adelgazamiento en la córnea periférica. Ese adelgazamiento pues clásicamente se ha descrito como un proceso no inflamatorio, pero ahorita vamos a mirar que se han hecho descripciones de que podría haber algo de inflamación en estos pacientes. Se asocia a una vascularización de la superficie corneal y una tortuosidad con un acordeonamiento y va haciendo como un surco en esa córnea periférica hasta que puede llegar a ser una degeneración pues circunferencial en 365 grados con unos depósitos de lípidos, que es como lo característico en la histopatología de estos pacientes. Hay unas vacuolizaciones, unos depósitos lipídicos y fosfolípidos en el estómago que van haciendo pues característicos de esta entidad hasta que nos hace pues un adelgazamiento tan severo que podría inclusive hacer una perforación ocular. ¿Qué es lo característico pues de esta entidad? Pues uno es que no es inflamatorio en la mayoría de los casos y lo otro pues es que realmente no hay una pérdida del epitelio, sin embargo se hay una alteración de la estructura de este, pero realmente no hay un defecto epitelial y lo vemos clínicamente cuando hacemos las tinciones de fluoresceína, por ejemplo, que realmente no se pierde el epitelio y no tiñen estos defectos. Digamos que toda la parte de la teología que conocemos son basadas en teorías. Realmente no tenemos estudios como claros de por qué se da este tipo de patología. Sin embargo, pues hay varias teorías que nos podrían explicar más o menos la génesis de la enfermedad. Uno es toda la parte de la teología degenerativa y esta teología pues se basa en que es una patología de progresión lenta, donde realmente el paciente casi que permanece asintomático, empieza a presentar síntomas de superficie o síntomas refractivos, como miraremos ahorita en la clínica. Y el curso puede ser relativamente largo y empieza a ver esos depósitos lipídicos que le hablan a uno de pronto de degeneración. Y con esto es que se basa pues toda la parte de la teoría degenerativa. En algunas series, como las de Iwamoto, sugiere que en esta patología hay una alteración en el metabolismo celular, hay una hipoxia, que esa hipoxia lleva a alteración de la fosforilación y alteraciones a nivel intracelulares de calcio que lleva a que se empiece a degenerar ese estroma y conduce a que no solamente se degenere, se alteren las fibras de colágeno estromales, pierda fibras, sino que también haya esa generación lipídica, que todo eso pues soporta esta parte degenerativa. El origen inflamatorio, pues, aunque yo les mencioné ahorita que es una patología que se ha descrito clásicamente como un inflamatorio, cada vez se habla un poquito más de que podría haber algo de inflamación en estos pacientes. ¿Qué pasa? Empieza a haber una degeneración de estas células basales, las células basales empiezan a secretar componentes que pueden ser inmunogénicos, especialmente para la membrana basal y para la membrana de Bowman, y empiezan a hacer procesos de hipersensibilidad. Esto lleva a que empiece una respuesta inmunitaria, que es una inmunidad pues realmente que es lenta, no es una inmunidad tipo TH1, por ejemplo, que vemos interleuquina 1, interleuquina 5, interleuquina 17, que son más escandalosas en la inflamación, sino que vemos una reacción inflamatoria más lenta y que finalmente el paciente podría en algún momento presentar dolores recurrentes, presentar fotofobia, presentar un ojo rojo, inclusive degenerar el epitelio tanto que empieza a haber tensión con fluoresceína. Y en la teoría inflamatoria, pues tenemos que hablar de la teoría de los histocitos. Digamos que los histocitos, como sabemos, son macrófagos que pasan del torrente hacia un tejido y cuando están en el tejido, pues los llamamos histocitos y todos estos histocitos son células que al migrar
al área afectada, hacen parte de todo este sistema fagocítico y empiezan a hacer fagocitosis de las fibras de colágeno del estroma de la córnea. Entonces empieza a degenerar como tal el estroma corneal, y eso lo han medido algunos autores haciendo mediciones de la N-acetil-B-glucosaminidasa en la lágrima y encontrando que esos pacientes que tienen TERRIEN tienen niveles mayores de esta enzima, que nos habla de procesos de destrucción mediados por histocitos. Y todo esto asociado a que en los estudios histopatológicos han encontrado presencia de estas células en estos pacientes. Como miraremos ahorita más en imágenes, la microscopía confocal es un estudio pues, que realmente en patología córnea ha logrado pues, tener avances en el entendimiento de las enfermedades, ya que pues, es un estudio in vivo que nos muestra inclusive celularidad, y han encontrado que los pacientes que tienen TERRIEN tienen grupos de linfocitos y de células de Langerhans, que las células de Langerhans también hace parte del sistema fagocítico mononuclear y que está relacionado con el proceso de generación del tejido corneal. Y han procesado estas muestras, han encontrado presencia de antígenos CD4 y CD8, que son pues, linfocitos T citotóxicos que hacen pues, destrucción finalmente del tejido. Como les mencioné, es un proceso lento, al ser un proceso lento que no es mediado realmente por una inmunidad tipo TH1, TH2, hay un viraje y realmente se encuentran citoquinas de bajo grado que van haciendo una inflamación prolongada, pero una inflamación pues que va siendo recurrente, que va cambiando la función de los queratocitos, y al cambiar la función de los queratocitos al proceso de activar un queratocito, pues empieza a pasar de ese estado quiescente a ser un queratocito activado con actividad proteolítica y enzimática, que finalmente termina en la destrucción del tejido. Pues como les mencionaba, no tenemos un reporte grande de incidencia ni de prevalencia documentado en la literatura de qué tan prevalente o incidente es esta enfermedad, que no es pues realmente muy común. En general puede ocurrir en cualquier edad, pero digamos que el grupo grande donde se puede presentar es los pacientes de 44 años, más o menos un rango entre 20 y 82, y más o menos la mitad o un poquito más de la mitad van a ser hombres, es decir que si uno mira podría tener una distribución casi que normal, hombre-mujer 1-1. Y en las histopatologías de esos pacientes, pues digamos que no hay un proceso realmente de pérdida del epitelio, como sí se puede encontrar en algunas patologías similares que miraremos en los diagnósticos diferenciales, pero sí hay una degeneración epitelial a pesar de que no hay una pérdida. Ese epitelio se va presentando con degeneración tipo los nucleoides, los nucleolos van ganando un nucleolo epinótico, y ese nucleolo se degenera, se vasculiza y evidentemente termina destruyendo el epitelio, haciendo una alteración epitelial sin destrucción. Va a haber un engrosamiento de la membrana basal, y ese engrosamiento de la membrana basal finalmente termina en la fragmentación de la membrana de Bowman, y dijimos que hay una disrupción de las fibras de colágeno del estroma. Entonces no solamente van a disminuir el número, sino que van a haber una disrupción de estas. Y una activación de los queratocitos. Como mencionamos ahorita, los queratocitos son células quiescentes, son las que están organizadas en el estroma corneal, y en el momento de que se activan, empiezan a tener una actividad importante metabólica con enzimas proteolíticas, con enzimas como las metaloproteinasas, que finalmente empiezan a alterar, a moldear ese estroma corneal y adelgazarlo y alterarlo. El endotelio en esta patología generalmente es un endotelio pues normal, a pesar de que tenemos una ASM engrosado, y en la histopatología vemos histocitos, fibroblastos, linfocitos y células plasmáticas, que nos habla de que sí hay un proceso realmente inflamatorio, a pesar de que es un proceso inflamatorio pues no de rápida evolución, sino que más bien de una evolución lenta. Y todo eso va a terminar en que vamos a ver una vascularización de la superficie corneal, que clínicamente la vamos a ir evidenciando mientras la patología pues va avanzando en sus diferentes estadios.
Entonces, el sello distintivo de la patología es hay unas vacuolas intracelulares y extracelulares. Estas vacuolas de que nos hablan de que hay una degeneración fibrinoide entre el estroma de la córnea, empieza a haber una disrupción de esas fibras de colágeno, y al haber esa disrupción de las fibras de colágeno empiezan a acumularse fagolisosomas dentro de las fibras. Al acumular esos fagolisosomas se empieza a acumular esos lípidos, y esos lípidos finalmente se vacuolizan, y es lo que generalmente se encuentra en las biopsias de estos pacientes, que es como el sello distintivo de Don Terrien. Cuando comparan, por ejemplo, las biopsias de Terrien versus las de Murren, en las biopsias de Terrien encontramos que hay hasta el 25% de expresión del antígeno mayor de histocompatibilidad tipo 2 versus una úlcera de Murren que se puede encontrar hasta un 100% de expresión de este antígeno de histocompatibilidad. La relación de CD4-CD8 es muy parecida 1 a 1 versus Murr, que puede ir más o menos de 1 a 2,5 a 3, y cuando hacen coloraciones especiales y buscan CD22 positivo, en estas biopsias solamente el 5% se encuentra diferente a un MUR, que se pueden encontrar hasta 80, hasta el 100%, que nos hablan pues de la característica del proceso inflamatorio que se presenta en una versus la otra. Y va a haber una alteración como tal de la parte nerviosa de la córnea, una alteración del plejo nervioso subbasal, tanto en el área del defecto corneal como en el área que está inmediatamente inferior. Entonces empieza a haber una alteración de ese plejo nervioso subbasal que finalmente termina haciendo algo pues neurotrófico en esa córnea. Y eso simplemente es para resumir, pues que realmente lo que vamos a ir encontrando en diferentes partes de la córnea, como mencionamos en epitelio, que no hay una pérdida como tal epitelial, pero sí hay una degeneración del citoplasma y los nucleolos picnóticos que se encuentran en el epitelio de la córnea. La membrana basal pues, puede estar adelgazada o inclusive rota, y la membrana de Bowman también se va fragmentando a medida que va avanzando la enfermedad. En el estroma pues vemos cómo se modifica las fibras de colágeno, como hay una pérdida de estas fibras y una alteración de la estructura de estos, y finalmente células inflamatorias que no deberían estar normalmente en un estroma corneal sano, con histocitos, fibroblastos, linfocitos. La DSM podría estar inclusive delgada o podría estar normal, y el endotelio generalmente pues no está pues alterado en esta patología. Entonces la clínica de estos pacientes generalmente es una patología pues que es bilateral, inicia pues comúnmente en la cara superior, pues en la parte superior o superonasal de la córnea. ¿Qué es lo importante? Hacer una patología que va avanzando lentamente y que va adelgazando esa córnea, pues empieza a haber un encorvamiento en el eje pues perpendicular a esa zona adelgazada, y al mirar esto, pues al encorvar la córnea directamente perpendicular que está esa zona adelgazada, empieza a dar un astigmatismo, que es un astigmatismo pues contra la regla, debido a que casi siempre la zona adelgazada está en la parte superior o superonasal. Entonces muchas veces los pacientes pues empiezan a tener más como la de sintomatología refractiva más que sintomatología de superficie, porque la mayoría de casos pues pasan pues asintomáticos inicialmente. Y se han hecho hemos encontrado en la literatura reportes de casos de progresión del astigmatismo de esos pacientes, y más o menos progresan 1,68 dioptrías en 3 años, según artículos pues, reportados en la literatura. Se pueden encontrar pterigion atípicos, y esos pterigion pues son atípicos por su localización. Generalmente ya en estos pacientes podemos encontrarlo en cualquier parte en la ubicación, e inclusive de bases anchas, que le dan como su característica típica. Hasta el 15% se podrían perforar, y esto porque hay un adelgazamiento progresivo hasta pacientes en estadio 5 de clasificación clínica que tienen un adelgazamiento tan severo que podrían hacer perforaciones espontáneas, inclusive en ausencia de trauma. Obviamente esos pacientes están más predispuestos a que ante cualquier trauma haga una perforación, pero en ausencia de trauma inclusive esos pacientes se podrían perforar. Desprendimientos de la DSM son raros. El hidrops, pues realmente, ¿qué pasa? Que puede haber una comunicación directamente del estroma con la cámara anterior, y al hacer esa comunicación, pues puede haber un acúmulo de humor acuoso
intrastromal, y ese acúmulo de humor acuoso puede inclusive disecar y hacer un quiste y una ampolla filtrante, como miraremos ahorita reportes de casos de que hay pacientes que han debutado con quistes que al hacer VM se han encontrado que realmente lo que tienen es un terrien que se enquistó y que casi que está haciendo una ampolla filtrante, inclusive han encontrado ojos hipotónicos secundario a estos. El epitelio, pues como mencionamos desde el principio, prácticamente se encuentra intacto en el sentido de que está presente, ya sabemos que hay una alteración pues microscópica de este, y por eso cuando hacemos las tensiones de la superficie pues realmente no tiñe, y la sintomatología inflamatoria pues es muy variable. En la mayoría de los pacientes no va a haber un compromiso inflamatorio de la superficie. Sin embargo, hay reportes de casos que han hecho pues una clasificación pues aún rara, que dicen que uno puede tener un terrien inflamatorio o un terrien que es quiescente. El inflamatorio pues se encuentra pues signos obviamente de inflamación, inyección conjuntival, fotofobia, blefaroespasmo, pero cabe resaltar que en estos reportes de estos pacientes que han encontrado esos síntomas inflamatorios, tampoco queda muy claro que sea realmente por terrien, porque en estos pacientes se pueden encontrar epiescleritis asociadas, que también pueden explicar toda la parte de la sintomatología de la superficie ocular. Y se han encontrado asociaciones con distrofia estromal reticular, con distrofia corneal polimórfica posterior, con keratoconjuntivitis vernal, con artritis reumatoide y con epiescleritis, como les mencionaba, que entonces no queda muy claro si la parte de la sintomatología de superficie es porque el paciente tiene una epiescleritis asociada o porque realmente el terrien haga sintomatología inflamatoria. Entonces, este gráfico pues es muy interesante porque nos permite comparar lo que vemos en la lámpara con más o menos qué es lo que vamos viendo los cambios degenerativos corneales y la sintomatología. Entonces, el estadio 1 de la parte clínica, pues es un paciente que realmente en la mayoría de los casos, o 2/3, no presenta sintomatología, y los que presentan pues presentan sintomatología pues muy leve. Vamos viendo cómo hay una formación muy fina que va bien, que se vuelve como entre blanca y amarillenta por esos depósitos lipídicos que hablábamos en la fisiopatología, y hay una disrupción. Realmente uno acá no ve un surco franco, pero ve cómo va a empezar a haber un proceso de adelgazamiento, y en los bordes empezamos a ver cómo hay un proceso de vascularización. Es muy importante que el terrien tiene un entrelimbo y la degeneración, hay córnea pues respetada, diferente por ejemplo Moore, que no vamos a ver que se respeta esta córnea entre el limbo y el defecto. Entonces acá en el estadio 1 pues encontramos como realmente más o menos lo que uno ve en un arco senil, pero digamos que más localizado, esa banda como entre blanca y amarillenta, que el borde inclusive se podría elevar un poco, pero realmente no hay un surco franco y una vascularización superficial, pero respetando pues córnea entre el limbo y la degeneración. El estadio 2, pues ya el paciente podría no tener síntomas, pero ya sí es más común que pueda empezar a tener algo de síntomas. Ya casi vemos como se forma un surco, como si se estuviera indentando, y es paralelo pues como al limbo. Se ve todavía el respeto entre limbo y el defecto que tenemos, y empezamos a ver más ese depósito lipídico y la vascularización, y empieza como a formar como ese cordón que veíamos en las fotos iniciales. En el estadio 3 ya encontramos una progresión mayor, ya vemos cómo se va extendiendo tanto en extensión como en profundidad. Acá vemos un surco vascularizado que parece muy indentado. Ya vemos cómo se empieza a adelgazar, importante la cara anterior de la córnea, pero vemos que empieza a haber cambios también posteriores. Y el paciente generalmente acá ya sí empieza a tener alteraciones desde la parte visual, por ese cambio astigmático que mencionamos ahorita. Empiezan a haber esos astigmatismos contra la regla, puede haber reducción de la sensibilidad de la córnea, pueden haber esos pseudopterigion. Inclusive estos pacientes ya tienen riesgo de perforaciones espontáneas e hidrox corneal. El estadio 4 ya vemos como hay una extensión en 365 grados con un surco bien establecido,
con esos bordes amarillentos por la degeneración lipídica que hay, y el riesgo pues, de una ectasia en estos pacientes. Y el estadio 5 es muy raro, pero ya no solamente tenemos un compromiso periférico, sino que tenemos un compromiso central. Y acá, pues, algunas fotos clínicas de cómo se ve más o menos. Vemos un paciente que tiene un surco, que tiene una vascularización como una tortuosidad y un acordonamiento, que vemos una vascularización de esta córnea. Acá un pedazo entre limbo y córnea, pues vemos una córnea que no está adelgazada, y esto es un estadio 3 de Interrien. En esta vemos como hay un compromiso en 365 grados, pero realmente no hay un compromiso pues central, a pesar de ya toda la generación marcada que tenemos en la periferia. Y acá pues ya vemos como es un estadio 5, donde realmente hay un acordonamiento periférico, un adelgazamiento, un compromiso central, realmente es acúmulo de fluoresceína, pero no una propia tensión realmente, sino que es acúmulo por alteración pues en la superficie. Y este es un reporte de caso de la literatura pues interesante de pacientes que debutan con esto, consultan oftalmología por presentar un quiste multilobulado. No queda muy claro por qué ese paciente se enquistó, le hacen estudios y encuentran que, si vemos acá, un espacio colúcido de una comunicación directa entre la córnea y la cámara anterior, y eso diseca y formó esa ampolla que se acumula subconjuntival, y el paciente pues realmente se hizo una filtrante el solito por esa degeneración y ese paso de humor acuoso intrasomal hasta pasar al espacio subconjuntival. Y acá pues 3 pacientes que muestran cómo hay ese defecto en la cara posterior corneal, que acá inclusive el iris intenta tapar, y ese espacio colúcido que por duodoscopia se ve como esa alteración. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales vamos a hablar de todas las patologías, digamos, que puedan comprometer la periferia de la córnea, y más o menos qué tenemos que tener en cuenta entre factores de riesgo, la clínica y cómo podría ser el tratamiento de estas para diferenciarlas de una degeneración marginal de Terrier. Entonces, la primera es la úlcera de Moore, que realmente es, digamos, que una patología que no hay un factor de riesgo establecido, le puede dar a adultos sin predilección entre si es hombre o mujer. Hay unas características en pacientes que puede ser limitado, especialmente en los ancianos, pero en los pacientes jóvenes podría ser una patología más maligna, inclusive ser bilateral. Estos pacientes sí tienen síntomas inflamatorios de la superficie, con dolor, con fotofobia, con lagrimeo, con pérdida visual. Generalmente comienza en la periferia y puede extenderse de forma circunferencial e inclusive central. Es unilateral en los pacientes ancianos o en los pacientes limitados. Sin embargo, en los pacientes jóvenes que hacen variables pues, malignas, podría ser inclusive bilateral. Y en la biomicroscopía pues, encontramos que realmente estos pacientes sí tienen un defecto epitelial. Entonces, si lo ponemos tensión, vamos a ver una tensión, vamos a ver una ulceración periférica, y vemos una zona clara. No vemos una zona clara entre el defecto, entre la úlcera y el limbo. Otra cosa importante es que en Moore vamos a ver pues característicamente cómo esos bordes están sobrelevantados e infiltrados, sin compromiso pues por ejemplo escleral, que si la vemos en una PUCA, que ahorita la vamos a tener también ahí entre los diagnósticos diferenciales, con el riesgo de perforación. Es una patología que es progresiva, diferente al Terrien, que es más larvada, y vamos a encontrar pues todos los signos inflamatorios de superficie, y el tratamiento va a ser generalmente con esteroides tópicos, inmunomoduladores, inclusive esos pueden llegar a queratoplastas lamerales o penetrantes. Entonces acá vemos un paciente con Moore, vemos cómo esos bordes están muy infiltrados o levantados, como si fuera casi que como un cráter. Vemos que no hay que no se respeta un espacio entre el limbo y la úlcera, y signos inflamatorios marcados de la superficie ocular. La PUK, pues digamos que es un paciente que tiene factores de riesgo sistémicos de colagenopatías, artritis reumatoide, granulomatosis con poliangeitis.
Los síntomas son que el paciente tiene dolor ocular, pérdida visual, fotofobia, lagrimeo. Puede ubicarse en cualquier parte de la córnea periférica, inclusive pues ser bilateral, porque estamos hablando de que es una enfermedad sistémica y que si realmente el paciente tiene una PUK es porque tiene una actividad de su enfermedad, y eso nos está hablando de que realmente hay una vasculitis de vaso intermedio activa, por lo cual el riesgo no es solamente de compromiso ocular y perforación, sino que es un riesgo sistémico. Vamos a encontrar en la biomicroscopía que hay una alteración diseminada de la circunferencial e inclusive central, asociado a alteraciones esclerales. Esos pacientes pueden tener escleritis necrotizantes asociadas con pérdida epitelial de la córnea, es progresivo y sistémicamente vamos a encontrar más signos. Esos pacientes pueden tener síndromes de pulmón-riñón, pueden tener artritis, artralgias, pueden tener neumonitis, sinusitis, y como mencionamos, esto nos está hablando de actividad de una enfermedad del colágeno sistémica, que realmente en ese momento está con una vasculitis de vaso intermedio y que hay que tratar esa enfermedad de base para controlar la PUK. Pues acá una foto muy diciente de un paciente que tiene una escleritis necrotizante, un ojo casi que perforado, y en la córnea vemos como ese defecto periférico, pero no vemos esos bordes tan infiltrados como si la vemos en un muro. Acá vemos pues el defecto del epitelio y la ulceración, pero realmente no vemos ese engrosamiento tan marcado como si la vemos en un muro, y que tenemos toda la parte sistémica que nos ayuda a guiarnos más por este diagnóstico. La queratitis marginal superficial de Fuchs, pues para muchos autores hace parte también como del TERRIEN. Realmente el factor de riesgo pues no es conocido ni muy establecido. Estos pacientes pueden hacer dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, pérdida visual, y en la biomicroscopía hablan que vemos una ulceración limbar, que lo característico de esta superficial de Fuchs es que tiene como una banda grisácea delimitada desde la córnea central y hacia el pseudoperígeo. La progresión es moderada, puede hacer recaídas, pues remisiones y recaídas en el transcurso de su enfermedad, y el manejo es con corticoide tópico, hacer querarectomías, inclusive esqueratoplastas lamelares. Y acá pues vemos fotos de la literatura de una marginal de Fuchs, aunque realmente pues es muy parecido a lo que vemos en los casos iniciales de Terrien, de una banda como grisácea, que es como lo que describen característico de esta entidad. Y hay reportes de casos de pacientes que tienen Fuchs en un ojo y Terrien en el otro, entonces realmente no está muy claro como si es una patología separada o realmente si es algo pues diferencial. También podemos encontrar queratitis microbianas que afectan la periferia. Generalmente son pacientes con riesgos como uso de lentes de contacto, como traumas previos. El paciente pues presenta sintomatología con dolor ocular, fotofobia, lagrimeo. Puede localizarse en cualquier parte de la córnea, generalmente es unilateral, pues uno puede tener alteraciones pues, bilaterales por lentes de contacto, pues, o traumas bilaterales, pero realmente es una patología más unilateral y la que hace sospechar la cesta. Vemos en infiltración purulenta, vascularización, edema corneal, pliegues de la SM. Inclusive podríamos encontrar reacción en cámara anterior con inflamación, con células e inclusive hasta el foco. La progresión es rápida porque estamos hablando de un proceso infeccioso activo, sin ninguna asociación más que el antecedente de trauma de uso de lentes de contacto, y hay que hacer manejo con antibióticos para controlar el proceso infeccioso, hacer cultivos si así lo requiere, y el tratamiento pues inicialmente empírico y luego guiado por los cultivos y el antibiograma para llegar pues a una resolución de esto. Las queratitis marginales, que las queratitis marginales pues no tienen un factor de riesgo asociado importante. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esto es una patología más asociada a hipersensibilidad de algunas exotoxinas de patógenos como las de Staphylococcus aureus. Generalmente están colonizando a los pacientes que tienen blefaritis, disfunción de glándulas de Mayne-Bowman, hacen dolor ocular, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Generalmente la localización de estas marginales es donde quedan contacto con el borde palpebral, es decir, a las 2, a las 4 el reloj, a las 8 y a las 10, que es donde el párpado pues entra en contacto más o menos con esta córnea. Y como mencionamos, generalmente son exotoxinas
de patógenos del párpado, pero especialmente estafilo, que producen esta patología. En la biomicroscopía vemos una infiltración estomal periférica con un epitelio inicialmente intacto. Uno puede encontrar pues un epitelio intacto o la pérdida pues, epitelial, el intervalo entre la queratitis marginal y el limbo, pues que hay un pedazo de córnea respetada. Es una patología realmente de progresión benigna y asociada pues a ese proceso de hipersensibilidad de patógenos de parto. Y el tratamiento pues va dirigido a controlar todo el proceso del párpado, esteroide tópico, a controlar la generación de glándulas de meibomio, controlar los patógenos que pueden estar colonizando y alterando. Entonces, el tratamiento que cubra patógenos como S. aureus y el control pues del parto. Y acá pues una foto de una marginal, pues realmente muy bonita acá como tiene el limbo y córnea, un pedazo respetado y generalmente como dijimos está en las 2, en las 4, en las 8 y en las más o menos pues, 10, que es donde el borde palpebral entra en contacto más con la córnea. La degeneración marginal pelúcida es un espectro pues para muchos de tasia y de queratocono. Digamos que los pacientes que están más afectados por esta patología son pacientes entre 20 y 40 años de edad, sin predilección sexual, consultan más por disminución de agudeza visual, por el astigmatismo que va pasando en estos pacientes generalmente contra la regla, afectando principalmente la córnea inferior, que es como una, pues que diferencia más o menos de bien, que es una córnea superior o superior nasal, y pudiendo ser una patología pues bilateral asimétrica. Vamos a ver en la biomicroscopía esas bandas concéntricas de adelgazamiento, generalmente en la parte inferior, un milímetro por encima del limbo y inicialmente con la córnea central respetada, pero finalmente pues puede haber alteración de la córnea central. La progresión de esta patología es moderada y como dijimos, pues pertenece, o la asociación es que pertenece como a las ectasias corneales, inclusive pues queratoconos, y el tratamiento pues va guiado a la corrección óptica con lentes aéreos, con lentes de contacto, con lentes de apoyo escleral, queratoplastas laminares, inclusive pues queratoplastas penetrantes. Y acá pues vemos unas fotos de una marginal pelúcida, como el compromiso pues es inferior y el tratamiento pues acá es inferior. El arco senil es una patología pues de ancianos, realmente no es una patología, sino que es más pues una condición donde el paciente pues no tiene síntomas, es un hallazgo que es circunferencial, que es bilateral, que es muy simétrico, y vemos como ese depósito lipídico perilimbar y como una banda clara entre la córnea, entre el limbo y el arco senil. La progresión pues es moderada y es asociada posiblemente a hipercolesterolemia en pacientes más jóvenes, pero en los pacientes más adultos está asociado pues a la edad y realmente no requiere ningún tipo de tratamiento ni seguimiento. Y eso pues es lo que encontramos generalmente en un arco senil. Y un Delen corneal, pues digamos que está claro que el paciente tiene una enfermedad ocular previa o el paciente viene de una cirugía de superficie ocular. Generalmente son asintomáticos o puede tener algo de sensación de cuerpo extraño, la localización generalmente es en el pelinimbar unilateral y es como clara la ubicación dependiendo donde haya pues recibido algún tipo de cirugía. Vemos un adelgazamiento corneal adyacente a una elevación limbar y la progresión pues depende de esa córnea pues que tanto esté comprometida. Está asociado a cualquier condición que provoque pues una elevación perilimbar o ruptura pues de la película lagrimal y generalmente si es postquirúrgica pues evaluarla y seguirla, o si es por algo clínico pues tratar la condición asociada. Y acá vemos pues un DL posterior a la cirugía de pterillo, que pues hay un compromiso importante, pero es muy claro el nexo que el paciente tuvo el antecedente cirúrgico. Los estudios de imágenes nos ayudan mucho en la patología en el entendimiento de la patología de esta enfermedad. Las topografías
nos muestran cómo hay un aplanamiento sobre la área, pues sobre esa zona adelgazada, y cómo hay un aumento de la curvatura en el meridiano perpendicular a esa área adelgazada. En los estudios tempranos podíamos encontrar el centro pues respetado sin ningún compromiso, y las imágenes cada vez más de OCT y de Chain-Pool nos proporcionan información detallada sobre esa córnea, sobre su funcionamiento y cómo se comporta a nivel periférico, que digamos que otras modalidades de imágenes están más diseñadas como para el conocimiento y el entendimiento de la córnea central, pero sin mucha información de la córnea periférica. Y el OCT, pues digamos, el OCT de segmento anterior nos va a proporcionar imágenes transversas de alta definición que nos han llevado inclusive a tener clasificaciones guiadas por OCT, que en esta patología pues también nos ayudan y nos dan como conocimiento del comportamiento de la córnea. Entonces estos son pues como casos de la literatura en donde muestran un paciente evaluado por OCT y cómo hay una zona pues periférica comprometida, adelgazada, y que hay como aumento, generalmente empieza a haber un crecimiento epitelial evidenciado en este estudio, que nos muestra cómo hay un crecimiento epitelial en esta zona adelgazada que intenta como inicialmente llenar ese espacio que está degenerándose a nivel estromal. Vemos cómo el epitelio se va engrosando en estos pacientes y va viendo, y en esta zona pues afectada pues se va adelgazando como tal la córnea, pero inicialmente engrosándose el epitelio, intentando como compensar un poco lo que está pasando con esa córnea periférica, inclusive ya cuando tenemos haze estromal y un grado de compromiso estromal, lo podemos evidenciar pues, en el OCT. Eso es lo que les mencionaba, que a partir de los estudios de OCT segmento anterior, nos proponen cambios como en clasificaciones que nos ayudan a tomar pues conductas quirúrgicas, y esta es una clasificación del doctor Wang y colaboradores que hicieron este sistema de estadificación de OCT para los pacientes con TERRIEN, y lo clasifican en 6 estadios de la enfermedad, evaluando tanto la curvatura anterior, la curvatura posterior y el grosor del corneal en esa zona afectada. Entonces, el estadio 1 vemos la curvatura anterior pues normal, la posterior normal, y en la zona afectada una córnea que mide más de 560 micras. En el estadio 2 vemos que ya hay una alteración, una concavidad de la curvatura anterior, pero la posterior se mantiene sin alteraciones, y es un defecto que mide 410 a 560 micras. En el estadio 3 ya hay una concavidad anterior y posterior hay una convexidad, y tenemos un defecto de 240 hasta 410 micras. En el estadio 4, la cara anterior está normal y la cara posterior está convexa, y tenemos un defecto de 130 hasta 240 micras. En el estadio 5, tenemos que hay una convexidad tanto anterior como posterior, y un defecto de 130 micras, que son los que ya tienen altísimo riesgo de perforación espontánea, y ya el estadio 6 ellos lo mencionan como una córnea pues, que ya se perforó por este defecto. Y esto pues es el estudio que él proporciona con imágenes clínicas y de OCT, que nos muestra como lo que evidenciamos como un estadio 1 clínico. Lo vemos acá, realmente no hay una concavidad ni anterior ni posterior de la cara de la córnea, y si medimos pues esta córnea en esta zona pues mide más de 560 micras. En el estadio 2 ya vemos como hay un compromiso de la cara anterior, pero la cara posterior realmente no está alterada. En el estadio 3 de la enfermedad, pues ya clínicamente vemos que hay un compromiso importante, casi que en 180 grados. Ellos hacen la medición en esta zona donde está marcada esta raya, y vemos que tiene compromiso tanto de la cara anterior como de la cara posterior, y en esta zona mide 410 micras. En el estadio 4 vemos como la cara anterior pues, realmente no se veía afectada, pero vemos una convexidad de la cara posterior. En el estadio 5 miramos que es una córnea que está convexa tanto anterior como posterior,
y que ya solo mide tan solo 100 micras, o sea, altísimo riesgo de perforación, y acá pues ya tenemos un paciente que se perforó y que tiene ya, inclusive vemos acá esta paciente clínicamente como tiene ya la uvea acá casi que expuesta. Entonces, como el tratamiento, lo dividimos como el tratamiento farmacológico, no quirúrgico y el quirúrgico. En el no quirúrgico no hay en la literatura ningún tipo de tratamiento que disminuya la progresión de la enfermedad ni que sea eficaz para evitar la progresión de esta. Toda la parte del tratamiento médico va dirigida a controlar la sintomatología de la superficie y al control de esta con lubricantes oculares o inclusive con lentes de contacto. Como mencionamos, los pacientes pueden tener astigmatismos, entonces la corrección óptica va a corregir esto con lentes aéreos, lentes de contacto gaspermeables, inclusive lentes de apoyo escleral, y hay estudios con sistema PROS, pues que es el reemplazo protésico del ecosistema de superficie ocular, que es el sistema PROS, estos lentes de apoyo escleral con este sistema valvulado que evita como la succión, nos ayudan a hacer correcciones ópticas en estos pacientes, a corregir estos astigmatismos irregulares, pero definitivamente el problema con ellos siempre va a ser que haya una correcta adaptación. Esto es pues, un reporte de caso, un paciente con TEPRIEN, que le pusieron un excelente apoyo escleral, y realmente siempre el problema va a ser que haya una adecuada adaptación de lentes de contacto en esos pacientes, pero es una muy buena opción en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico pues lo podemos dividir en cirugías tectónicas en estos pacientes ya con altísimo riesgo de perforación o ya perforados, que lo que necesitamos es volver a formar, digamos, las paredes del globo ocular y volver a tener pues estructura del globo ocular, que esto se puede hacer con parches de córnea, con parches de esclera. Obviamente los objetivos de estos parches tectónicos van a ser con objetivos pues realmente no refractivos, sino para volver pues tener estructura ocular, y ya las partes refractivas o las cirugías refractivas que nos van a ayudar a mejorar la visión en estos pacientes. Entonces, tenemos diferentes intervenciones. Tenemos queratoplastias anulares que pueden ser superiores, que pueden ser como en crecientes o como en semilunas. Podemos tener anulares en 270 grados o inclusive anulares en 360 grados. O ya queratoplastias, pues, que son las que más, que comúnmente pues vemos como las anteriores profundas o nadal, o queratoplastias pues penetrantes, que ellos lo dividen en queratoplastias pues largas o completas, que son las de AL y penetrantes, o estas anulares dependiendo de si es 360, si es 270, o si es creciente o simplemente el anillo superior. Y eso es como lo que se ha encontrado en la literatura de estudios o reportes de caso, de intervención, acerca de esos pacientes que nos han llevado algún tipo de trasplante. Los primeros pues son series de casos y reportes de casos. Entonces vamos a mirar pues cada uno más o menos lo que encontró y que evaluaron ellos pacientes en los que le hicieron estas queratoplastias. Mohamed reportó un solo caso de un paciente que lo llevaba a queratoplastia penetrante y que ese paciente quedó finalmente en el postoperatorio 20 sin recurrencias y complicaciones. Brown reportó una serie de 2 pacientes en donde se hizo queratoplastias parciales y tuvo mejoría tanto de la agudeza visual sin complicaciones significativas. Este doctor Caldwell hizo una serie de casos de 4 pacientes en donde hizo resección de ese estómago clásico y hizo una sutura pues corneal adyacente, y escribió que hubo mejoría del astigmatismo con la mejoría de la agudeza visual no corregida sin complicaciones significativas. Petit también tuvo una serie de casos de 4 pacientes en donde hizo queratoplastias pues, o injertos corneoesclerales, evidenciando disminución del astigmatismo y sin complicaciones y sin recurrencias. Han hizo queratoplastias anulares, 2 pacientes que reportó donde evidenciaron aumento de la agudeza visual sin corrección, agudeza visual con corrección
sin evidenciar recurrencias ni complicaciones significativas. El doctor Chen y sus colaboradores también reportó una serie de casos de 4 pacientes en donde hizo una epikeratofagia que es, pues lo reportan en su artículo, que le quitó el epitelio a esa zona adelgazada y sobre esa zona adelgazada puso pues su botón y hizo el trasplante de la keratoplastia, que evidenció que disminuyó el astigmatismo de 11,5 hasta 3,9 y mejoró la agudeza visual mejor corregida sin recurrencia. El problema que él presentó en estos pacientes es que hubo opacificación de la interfaz entre el receptor y el donante. El doctor Chan también hizo otra serie de casos donde hizo keratoplastia en forma de C, evidenciando agudezas visuales corregidas de 20/40 o más, astigmatismos estables, todos menores de 2,75 sin recurrencias y complicaciones. Ya empezamos a tener estudios con un poquito más de muestras y de validez de la parte epidemiológica, que fueron los estudios de intervención. Juan reportó 25 pacientes en que hizo trasplantes corneoesclerares en forma de anillo, todo esto guiado por lo que había evidenciado en el OCT y en el sistema Chenflu, y evidenció que había mejoría de la agudeza visual con corrección desde 6,36 hasta 6,9, y que el astigmatismo bajó de 13,3 a 4,7 sin recurrencias y sin complicaciones. El doctor Juan reportó 31 pacientes en que les hizo una DALC en forma de y encontró que el astigmatismo bajó de 6,8 más o menos 3,9 a 3,5 más o menos 2, aumentando la agudeza visual mejor corregida, pero sí describieron pues un paciente que presentó perforación intraoperatoria y glaucoma secundario. Otras series como esta del doctor Yao con 28 pacientes hizo queratoplastias lamelales con injertos corneoesclerales que conservó en glicerina, presentando mejorías de agudeza visual sin corrección medias de 0,86 a 6 meses y astigmatismos que disminuyeron más o menos 5,1 más o menos 8, pero sí encontró recurrencias en estos pacientes que los llevó a este procedimiento. Este estudio está clasificado como intervención, pero cuando uno se va a mirar el estudio realmente no es un reporte de caso, que se le hizo un parche evidenciando que pasó de 20/60 a 20/20 la agudeza visual sin corrección y sin complicaciones. Y este otro, el doctor Chan, donde corrió 10 pacientes de forma retrospectiva y a uno les hizo queratoplastas lamerales, otro queratoplastas lamerales más bajo combinada, y evidenció que había mejoría de agudeza visual sin corrección en 3,5 líneas, y que los pacientes que se les perforó antes o en el intraoperatorio pues son los que peor después de la parte visual, con agudezas visuales pues que no mejoraron realmente mucho y no mencionan pues complicaciones, no es que no las hayan tenido, sino que no las mencionan. Por último, eso es que es como de los últimos que hay de la literatura, donde es una serie de casos pues, de intervención retrospectiva en donde cogieron 56 ojos tratados con queratoplastas laminares parciales y 15 ojos que le dieron pues unas penetrantes, con un periodo de seguimiento de más o menos 2,5 más o menos 0,9 años, pues o 9 meses, y evidenciaron que la agudeza visual sin corrección aumentó en el preoperatorio desde 0,90 logma a 0,53 más o menos 0,27 en el primer año postoperatorio, que la agudeza visual mejor corregida fue de 0,69 más o menos 30 de logma a 0,38 más o menos 0,22 de logma. Y el astigmatismo lo bajaron desde 10 hasta más o menos 5,33, con diferencias estadísticamente significativas en estos pacientes de agudeza visual sin corrección, con corrección, astigmatismo refractivo, en los pacientes tanto que recibieron queratoplastas laminares como queratoplastas penetrantes. Y la complicación más, pues digamos que la complicación que se presentó en estos pacientes fue que se perforaran en el intraoperatorio. Entonces, con este tratamiento quirúrgico que tenemos, pues uno es que los desenlaces son buenos a los pacientes que se llevan a estos tipos de trasplantes,
y que son buenos tanto en los pacientes, en los trasplantes que se criopreservan, como los trasplantes que tienen preservación en glicerina, que el láser de Fento puede producir un lecho receptor, digamos que más suave que el que se hace a mano alzada. Sin embargo, no se debe usar en pacientes que tienen zonas de adelgazamiento muy severos por el riesgo que tienen que se perfore. O si se usa el Fento en esos pacientes, pues se podría bajar, pues usar menos energía. Los pacientes que tienen riesgo inminente de perforación, pues van a tener mayor probabilidad de que se perforen en el intraoperatorio y son los pacientes que definitivamente desde la parte visual son los que peor les va. Este autor Lee, colaboradores, mencionaron que un espesor corneal mínimo de 150 milímetros, digamos que es el marcador como podemos llevarlo rápido a un procedimiento quirúrgico por el riesgo de perforación. Y también hay reportes de la literatura de AFES y colaboradores en donde hicieron manejo con crosslinking. Esto pues evaluando si realmente si se llevan a crosslinking hay disminución de la progresión o reversión parcial del proceso de adelgazamiento y mejoría de la visión. Esta es una foto pues de un paciente con Terrien, en donde le hicieron una cirugía, pues una cirugía tectónica anular en la zona donde tenía su degeneración y este es como el postoperatorio de ese paciente. Acá tenemos el botón del donante y la córnea receptora, y realmente pues en lo que iba reportado esa literatura pues el paciente iba bien, pues es un postoperatorio realmente no muy tardío porque todavía tiene pues casi que todos los puntos que menciona que le pusieron en ese procedimiento. Y ya para concluir, entonces la generación marginal de Terrien no se conoce con exactitud por qué se da. Todos son basados en teorías desde la parte de generación, desde la parte inflamatoria. Es muy debatido si realmente en esta patología hay compromiso o no inflamatorio, y el objetivo siempre va a ser manejar y conservar la visión y mantener la integridad de esta córnea. Como vimos los estudios de OCT, segmento anterior, cobran pues mayor fuerza en esta patología porque ya tenemos hasta clasificación mediada por OCT y nos ayudan a planeamiento quirúrgico, y vamos a tener mayor entendimiento de esta patología con toda la parte de microscopía confocal, porque es un estudio que se hace en vivo y que nos ayuda pues a entender cómo de la parte celularidad ahí se comporta esta patología. Muchas gracias. Juanca, pues excelente revisión, muy completa, incluso con una revisión, digamos que paralela de unas patologías que son inclusive frecuente verlas, pero que desafortunadamente por la falta de unos ojos adecuadamente se nos pueden pasar. Gracias por eso, hombre, estuvo muy interesante. Gracias a Dios queda grabada porque hay mucho que repasar, hay mucha cosa que volver a ver, hombre, esa conferencia tuya como de fellow, excelente. No sé, aquí tengo varios especialistas en superficie, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Mauro, quedo por aquí conectado. No, por ahí está Luis Fernando Zapata. Cami, no, yo ya había mirado la charla y me parece muy completa. Viste todos los temas. Afortunadamente el Terrien es una patología que en la gran mayoría de los casos, diría yo, es de manejo de superficie. En pocos casos hay desafortunadamente que intervenir, y lo otro es que hacer el diagnóstico diferencial muchas veces, a veces, sobre todo cuando llegan a estados avanzados, siempre hay que llegar a un descarte. Pero colocaste pues de manera amplia el diagnóstico diferencial y el manejo tanto médico como quirúrgico. La fisiopatología me parece muy completa. Yo no tengo nada que agregar. Lo único es que no se dice Mur, se dice Muren. De resto, bueno, perfecta, Cami, perfecta, muy buena. Te felicito. Gracias, profe. No, muchas gracias. El doctor Mauricio me estuvo acompañando en la realización de esta charla. Muchas gracias por asesorarme en todo el proceso de realización de esto. Juanca, aquí en los comentarios, pues puras felicitaciones. La doctora Clara dice completísima esta revisión, felicitaciones. Hay más
las patologías que no se nos pasan, entre comillas. Muy bien, muchas gracias. Sí, ese es el problema, como decía Mauro, muchas veces ya casos avanzados que han sido toreados y que frecuentemente vienen con su esteroide crónico por alguna razón, sin comentar. Es difícil, es muy complicado, muy de descarte. No, excelente, hombre, muy poco que decir porque estuvo muy bien la revisión, pero sí toca volverla a mirar, por eso la grabamos y la dejamos allí en la página. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pero felicitaciones. Excelente. Muchas gracias a ustedes por asistir. Y lo otro, como les decía al principio, el domingo empieza a las 10 de la noche, después paso el calendario con horas y todo, que es un eclipse de luna que va a ser total y es bien bonito, que se ve a simple vista. Entonces, si las nubes no nos eclipsan el eclipse, vamos a ver algo bonito. Empieza como a las 10 de la noche y se hace máximo a medianoche, o sea que un poquito de trasnoche. Les paso la información más adelante. Que tengan un buen día. Muy bien, hasta luego. Feliz día.